Hola, ¿cómo te va? Hacemos la oración, hacemos la oración. Bueno, vamos a decir el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Exacto. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como hacemos habitualmente, vamos a escuchar el Salmo 91, un salmo de la Biblia, en el que se pide protección a Dios. Un momento, por favor. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por favor, si me colaboran ahí con escribiéndoles al grupo de WhatsApp que estamos ya estamos iniciando nuestra clase, por favor. Faltan siempre varios estudiantes y ya tenemos con nosotros a la novelista invitada. Entonces, a ver. ah, bueno, vamos a comenzar. Mientras se van conectando más compañeros, les propongo si presento entonces a Ruby. Hola Ruby, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Duma, ¿cómo estás? Bien, Aquí, bien, con gracias. mucho frío. Sí, una tarde lluviosa, en la mañana hizo buen tiempo y ya ahorita pues así ha estado, pero ha mejorado un poco el clima. Creo que estamos ya como saliendo del invierno, Estoy, ¿verdad? pero muerta al frío hoy. Sí. Bueno, Ruby, y muchas gracias por estar con nosotros. Te presento este grupo de estudiantes. También son de primer semestre, la mayoría de la Universidad Católica de Colombia, de Bogotá. Hay estudiantes de varias carreras, especialmente de derecho, ¿no? Pero también de arquitectura, no sé si hay alguno de ingeniería civil, de ingeniería industrial, de psicología. Bueno, y pues estamos en este curso, como el otro día que estuvimos también en conversatorio, que se titula Expresión Oral y Escrita. En la primera parte del curso, en los tres cortes que estamos manejando, el primer corte trabajamos la redacción de un ensayo. Entonces, introducción, desarrollo, argumentación, conclusiones. Ahora llevamos ya varias clases trabajando en el segundo corte la redacción de un cuento o de una novela.
Y pues hemos hecho unos pinitos ahí, tal vez hacia la mitad de la clase te mostremos algunos de los trabajos que han presentado los estudiantes. Entonces, si te parece, hago una breve reseña de tu biografía, ¿sí? Perfecto. Voy a mostrar aquí la página de nuestra invitada. A ver, bueno. Bueno, miren, esta es la página de Ruby Becerra, nuestra novelista invitada. Y aquí está también la portada de su primera novela, Júzgame, ¿no? Es la historia de Rita, una colombiana que estudia en Hamburgo, en Alemania. Bueno, vamos a leer aquí esta biografía de Ruby. Ruby Becerra nace en Bogotá en 1985, abogada. Desde muy pequeña se inclinó por la escritura de manera natural para contarle a los demás lo que sucedía en la hacienda ganadera donde creció y las historias que escuchaba en el campo colombiano. Empezó a escribir cuentos y poemas a los 8 años, amante de los poetas latinoamericanos. Declamó y escribió poesía durante su adolescencia. Se inclinó por el derecho por su amor a las letras y a la palabra como eje de su carrera. Como una forma de acercarse a su pasión, se formó como escritora, paralelo al ejercicio de su profesión. Viajó a estudiar un máster en Hamburgo, Alemania, ciudad que la marcó para escribir sobre sus vivencias y experiencia personal como mujer inmigrante, consciente de la violencia doméstica oculta que viven algunas mujeres lejos de su país de origen. Ha vivido en diferentes ciudades del mundo. De su pasión por las culturas nacen sus relatos, sus cartas y su novela Júzgame. Bueno, pues bienvenida, Ruby. Me gustaría que los compañeros, todos los estudiantes que están aquí del curso, abrieran un momento sus cámaras, abramos un momento como para conocernos, saludarnos y luego ya pues tomamos una selfie y continuamos pues con el diálogo. ¿Les parece, compañeros? Fabián, Diego, Estefan y Julie, abramos un momento la cámara, por favor. Y si quieren mantenerla, la podemos tener así abierta. Es un conversatorio que vamos a tener hoy en la clase. A ver, compañeros, abramos un momento las cámaras. Eso. Gracias, Fabián. Gracias. Eso, Omar. Gracias. Muy bien. Wilmer. Muchas gracias. A ver, los demás. Así no sentimos que estamos hablándole. Hola, Julie, que estamos hablándole al microondas. Sí. Sí, ya casi vuelve la presencialidad, te cuento, Ruby, a todos. Parece que desde el 1 de enero ya todo va a ser pues presencial y 100% de aforo, ¿no? Vamos a ver. Stephanie, Johan, Nicolás, María Angélica, faltan por ahí todavía. Bueno, vamos a tomar la foto, ya lo hice. Bien, entonces, Ruby, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Me dio tos en este momento. Y gracias por la introducción. Me alegra mucho que estén interesados en la escritura. Pues yo soy Ruby Becerra, soy abogada y también pues me dedico a la escritura. Eh, pues me dedico a la escritura pues desde toda mi vida, pero pues a raíz de los últimos como 10 años he estado escribiendo más, cada vez más, cada vez como que lo hago más intensamente. Y pues bueno, en el año 2017 terminé mi primera novela que se llama Júzgame, la tengo por acá, que es esta, que se veía en la, ahí está En distorsionado, la portada. que se veía en la página. Pues para ser publicada lo que sucedió es que me presenté a un concurso de un grupo editorial español, se llama Cial Pigmalión, y pues bueno, ese concurso pues tuve la suerte de ser una de las personas que lo ganaron y gracias a eso pues mi novela está publicada en España y también pues la parte del premio era publicarla en la Feria del Libro de Madrid del 2019, se publicó en Bogotá, se publicó en Madrid, en España
Y pues bueno, pues gracias a eso he podido seguir escribiendo y he podido pues tener como la confianza de hacerlo. La novela pues ha sido muy bien vendida, ha tenido muy buenos comentarios. ¿Qué más les puedo contar? Pues que sigo escribiendo, ya terminé mi segunda novela, está en proceso de publicación y sigo escribiendo relatos y otra novela estoy por ahí escribiendo. Me gusta mucho y pues bueno, ya durante este espacio van a poder saber un poco más de lo que yo hago. Ay, los pañitos. Bueno, con papel. Qué chévere, Ruby. O sea que estás con doble, o sea, escribes al mismo tiempo dos novelas. ¿Sí se puede hacer eso? Sí, pues básicamente pues como que cuando uno escribe relatos puede uno llegar a como a dejarlos ahí quieticos y seguir escribiendo una historia central que uno puede estar escribiendo y pues depende del tiempo también y del juicio que uno tenga. Claro, pero uno se concentra, o sea, lleva mucho tiempo la redacción. Más o menos cuánto tiempo llevó la redacción de Júzgame. Júzgame fue más o menos un año, desde la primera sentada hasta que se terminó la Y primera fue vez. muy rápido, ¿verdad? Sí, señor. Sí, yo recuerdo alguna vez viendo un video de Gabo, decía que él gastaba como 3 años en la redacción de una novela, una de sus novelas, sí. Y que lo hacía rápidamente porque era uno de los primeros autores latinoamericanos en escribir con el computador, ¿no? Eso decía Gabo. Pero bueno, Ruby, nosotros aquí te cuento y cuando ustedes, compañeros, compañeras, quieran intervenir y hacer preguntas, porque de eso se trata este conversatorio, simplemente es abrir micrófono y tomar la palabra, no hay ningún problema. Y chévere que lo hagamos así, que lo hagamos conversadito. Eh, Te cuento, en esta parte del curso hemos estado reflexionando cómo escribir, ¿no? Cómo crear personajes. Te cuento algo de lo que hemos aquí eh, pensado y hemos hecho talleres de eso. Eh, Crear una novela a partir, no de la historia, sino de los personajes, o sea, fortalecer esa creación de la personalidad de cada uno de los actores y que tengan una sombra, ¿no? Para eso te comenté el otro día y les decía también a los estudiantes, estoy siguiendo un curso que tomé en el Colombo, nos enseñaban que se crea como la sombra de cada personaje, ¿no? Y el ejemplo era el del Chavo del Ocho, donde cada uno, incluso la misma ropa, los mismos gestos, los mismos diálogos, las voces son las mismas y se distingue, no tiene que estar presentándose cada uno todo el tiempo, sino que ya uno sabe si está hablando don Ramón o doña Florinda y así uno va avanzando, ¿no? No sé si podemos comenzar por ahí, si te parece, con eso de la creación de personajes. Sí, pues yo lo que siempre he dicho es que cada personaje tiene que tener una identidad propia, como somos todos, pero bueno, tampoco hay que exagerar en crear un personaje totalmente blanco, totalmente negro o totalmente bueno, totalmente malo, porque pues no va a ser creíble. Si tú te das cuenta cómo somos las personas en la vida real y parte de mi escritura es esa crítica al personaje femenino que siempre tiene solo una faceta y es la faceta que todos esperan de una persona y de una mujer, independientemente del rol que desempeñe, ya sea esposa, madre, hija, siempre se espera solo una faceta. Y los seres humanos en la vida real no tenemos solo una faceta. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que si se cree un personaje y ese personaje se cree tan real que uno mismo crea que ese personaje existe, que ese personaje tiene vida propia y le cree esas facetas. Entonces, hay una parte bonita que a mí me parece que es funcional y es cuando hablamos de personajes adultos, poder imaginar su infancia. Esa parte a mí me parece apasionante porque ahí se crean matices únicos de cada uno. Y eso es lo que le da lo que tú decías, que cada personaje del Chavo es como indiscutible y no se confunde el uno con el otro. A mí lo que me funciona dentro de mis historias es crear infancias únicas, que puede que el lector no esté 100% enterado de eso. Hay muchas cosas que uno crea de un personaje y de una historia, pero en este caso estamos hablando de los personajes, que el lector no llega a enterarse de todo eso. Es información que uno tiene para sí mismo, pero esa información que uno no revela le sirve para darle la individualidad a cada personaje.
Y ese es el ejercicio para crearlos. En la clase que estuvimos hablábamos de cómo los creábamos. Algo que me parece muy importante es dejar volar la historia con los personajes que uno tiene en la cabeza y a medida que va avanzando la historia irles dando esa identidad. Así uno se tenga que devolver a decir, bueno, voy en tanto porcentaje de la historia y se me ocurrió que el personaje A quiero que sea así, así, pues devolvámonos y cambiémoslo. Pero no me parece muy recomendable que al inicio de la historia, cuando uno no ha escrito nada y tiene los personajes, ya tenga que tener creados el 100% de nuestro boceto del personaje. Pero sí hace parte del proceso de escritura que los creemos completicos, completicos como deben ser. Lleva mucho estudio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí, te digo un caso, te conté algo que estaba escribiendo y era pues de una novela, el tema tal vez no sé si será llamativo o no, a mí me parece, de abusos sexuales en la iglesia. Eso pues es de crónica, de historia y es fuerte. Pero entonces en ese proceso de redacción de la novela que yo le puse un nombre que tal vez no sea muy llamativo, que es Cónclave, eh, resulta que en ese diálogo y en la investigación leí que los violadores de niños o personas que tienen esas conductas eh, han sufrido primero en la infancia, algunos muchos sufrieron también violaciones, ¿no? Espérame, calma, aquí. Luego que escuché, o sea, en el diálogo, uno comienza, como tú dices, comienzan a escribir y luego van saliendo cosas. Y porque un violador en serie, una persona que tiene ese tipo de conductas, de desórdenes psicológicos, psiquiátricos, eh, por ejemplo, salió alguna vez leyendo sobre esas historias que de niños mojaban mucho el colchón, ¿no? Entonces, o que maltrataban los animalitos. Leí por allá, no sé si fue alguno de estos famosos colombianos que han hecho ese tipo de cosas, que contaba, recuerdo un compañero, un profesor allá, compañero del colegio, que a las reses, a los animales, a las vaquitas, pasaba con una cuchilla y les cortaba el estómago, ¿no? Y se salían las tripas, los intestinos del animal. Y después resultó que esa persona se convirtió en un violador en serie, ¿no? Entonces, pues yo había comenzado la historia muy, muy blanco, como tú dices, muy sin fondo, y después leyendo esas historias de la vida real, donde hay unas conductas, tal vez aquí algún estudiante de psicología puede decir, sí, se presentan, eh, y se presentan, son como 3 o 4 características que en esos violadores se pueden comprobar. Entonces, en la creación del personaje, pues me tocó ponerme a estudiar y cambiar cosas de la infancia para decir, mire, sí, resulta que por qué terminó siendo esto, tenía esas conductas que normalmente se consideran son propias de un violador. Entonces, llevó a estudio. No sé si te ha parecido algo o qué opinas de esto que estoy diciendo. Sí, pues todo requiere un estudio porque si nosotros no estudiamos sobre las infancias y sobre esos temas, van a aparecer personajes planos y personajes siempre muy parecidos a uno porque uno generalmente escribe pues, sobre sus vivencias. Ahora, no es necesario que uno le cuente al lector, como yo les decía, todo y tampoco es necesario que uno lo cuente de entrada. O sea, no podemos establecer como un método en que empieza el libro y yo le empiezo a contar todo lo que ha pasado con todos porque pues Sí, es un libro muy monótono, sino que a medida que va avanzando la historia uno puede ir botando esas partes interesantes que le pueden dar forma al lector para que al final él se haga una idea. Ahora también pueden ser también sorpresas para el lector. Eso en algún momento de la historia que puede parecer tan interesante, si uno lo cuenta en el momento preciso, el lector se puede hacer, alguien está diciendo que el sí, lector puede hacer encajar esa parte de la historia y también puede ser interesante. O revelarlo uno también como en algún punto donde le genere sorpresa y no lo esperaba. A mí me parece interesante. Me parece a mí que tiene uno que jugar mucho
El proceso de escritura también es jugar con dónde uno dice las cosas y en qué momento para que sea atractivo para el lector. Claro. Sí, pero ya mucho estudio, ¿no? No puede, o sea, no sé, leí alguna vez de Fedor Dostoyevsky que era capaz de escribir una novela en una noche, pero pues es una exageración, pero por decir. Pero no, lo que tú dices, lleva años, lleva por lo menos 3 o 1 año, lo que tú decías de la creación. Nos contabas el Sí, otro día, sí, sigue, Rubí. no, sí, lleva tiempo, pero también hace parte de la dinámica y del estudio. Los libros y los personajes vuelan solos. Ellos mismos, en el momento que uno ya tenga la historia y empiece a escribir, ellos vuelan solos y los personajes mismos se van desenvolviendo. Si uno se logra meter en la historia, logra que el mismo personaje le vaya dando información de él a uno. Lo que pasa es que hay que ser, me parece a mí, hay que ser muy juiciosos en hacer uno todo el proceso, en hacer sus anotaciones, en hacerles una ficha técnica, una biografía, en buscarles el estilo. En eso me parece que sí que hay que ser como muy juiciosos para que no se mezclen. Yo les hablaba también de la similitud en las voces de los personajes muchas veces es producto de falta de investigación. Entonces, yo hablo de una manera, siempre, y si yo no investigo un personaje, todos mis personajes van a hablar como yo hablo. Entonces no va a haber diferencia en las voces y en los actos que hacen mis personajes. Entonces sí tengo que tener una investigación y cuando estoy escribiendo me parece importante tener claro quién está hablando y tener uno en la mente claro esa persona cómo es, cómo habla, cuáles son sus antecedentes y pues obviamente cuál es su función dentro de la historia. No sé si pudieras, Rubí, compartirnos el mismo material, como este grupo es distinto del anterior, del otro Sí, martes, sí, de la vez sí. pasada, mientras les cuento para la creación de tus personajes. Eh, Santiago Posteguillo en Yo Julia y en Julia retó a los dioses. Bueno, me ha gustado la obra de este señor también. Él llega a crear incluso al final, presenta un mapa de Roma antigua y para poder entender y ahí está un vocabulario de las palabras latinas que se utilizaban allí en Roma. eh, pues todo eso, o sea, no es sencillo, incluso crearse el plano de la ciudad. Creo que también nos contabas el otro día, tuviste que hacerlo de Hamburgo para poder contar el relato Sí, de. mientras busco eso, porque no recuerdo dónde lo tenía, ese día lo encontré como así de la noche a la mañana. Sí, hubo un momento en la historia, pues la historia de mi novela se desarrolla en Hamburgo. Y cuando yo escribí esa novela, yo ya estaba, ya lo encontré, yo ya estaba en Colombia. Y al empezar a escribir la novela se me hizo muy natural. Yo escribía y reconocía los lugares sin ningún problema. Y a medida que fui poniendo a las personas a vivir, a interactuar en ciertas partes de Hamburgo, se me creó la necesidad de hacer un mapa. Entonces, hacer un mapa y poner los lugares. Y esto fue más fácil. Entonces, hacer como el punto de referencia, el puerto, dónde queda esto, dónde queda lo otro, para determinar, por ejemplo, los tiempos de los recorridos. También para determinar dónde se puede encontrar el personaje A con el personaje B si se dirige a tal punto. Entonces, si esta persona estaba en un punto y se dirigía al otro y el otro también venía de un punto al otro, se pueden encontrar en alguno dependiendo del tiempo. Pero eso solo lo pude hacer en el momento en que hice el mapa, porque inicialmente para mí era muy, o sea, era muy fácil, pero después se me fue revolviendo todo. No es que todo el mundo lo tenga que hacer, no son métodos infalibles para todos, hay personas que se les da perfectamente así, como hay personas que no. Entonces, pues ya les voy a mostrar yo que yo les contaba que era parte de las intimidades del libro. Esto que hubo un momento en que también me tocó hacerlo y ¿ya lo están viendo? Sí, sí, Rubí. Ah, bueno. Y fue tener claro los personajes, tener una parte importante pues, de la historia de Júzgame es que todos sus personajes tienen origen diversos, porque a mí me pareció muy interesante que a un puerto, que Hamburgo es uno de los puertos más grandes del mundo,
llegaran personas con diferentes culturas. Entonces, cada uno de los personajes tiene un origen o al menos una raíz dentro de su historia, dentro de su familia, y pues cada uno está como con una historia personal muy interesante. Por eso yo les decía lo de las infancias. Entonces hubo un momento en que sí tuve que sacar como personajes famosos y decir, quiero que mi personaje sea este, quiero que mi personaje sea este, y le empecé a crear, por ejemplo, una parte importante es crearles pues en qué idioma hablan, qué acento tienen, si tienen un acento más urbano, o si es una persona que estudia, no sé, y tiene una carrera muy de trayectoria, que sea una persona que hable muy, con mucha estructura, que no utilice como formas de calle, pero si es una persona como por ejemplo Dominic, que es una persona que tuvo mucha influencia urbana, que llega a un país como Alemania y no habla alemán, que habla un inglés que trae desde su origen, entonces también pueden las palabras que él usa ser muy diferentes a las que puede usar una persona que viene pues de Latinoamérica. Lo mismo, era muy importante determinar en qué idioma se comunicaba la protagonista con cada uno de estos personajes, porque ella se comunicaba con Hans, que era alemán, en alemán, con su amiga Paloma se comunicaba en español, y con estas personas se comunicaba en inglés. Con ellos se comunica en alemán y con ellos en inglés. Entonces, para determinar la riqueza cultural que tiene la protagonista y también la facilidad en que ella tiene para cambiar de personalidad, porque eso lo dice el libro, a medida que cambia de idioma. Entonces, eso me parece importante. Hay otra parte eh, donde necesariamente le tuve que hacer una entrevista a cada uno de los personajes como si yo estuviera hablando con ellos. Eso hace, por ejemplo, que cada personaje tenga una postura sobre el amor. Entonces, en una novela que está girando en torno a muchas relaciones, es importante saber cuál es la postura de cada uno de ellos frente al amor y frente a lo que sienten. Y esa entrevista me sirvió mucho para determinar el actuar de cada uno. Eso no lo conoce el lector. Finalmente, el lector nunca va a saber que uno hizo ese ejercicio. Pero en el momento en que uno determina cómo es la forma de relacionarse de un personaje con otro, de si le importa, si no le importa, si hace sufrir, si hace daño, es muy importante tener uno claro si esa persona estaba dispuesta a amar, no estaba dispuesta, quería un compromiso, no lo quería. Todas esas partes son muy importantes a la hora de crear un personaje. O sea que no solamente la historia, la infancia, sino el pensamiento, las creencias, los imaginarios de cada personaje. Exactamente. Imaginémonos una historia bien, no sé, bien de esas de telenovela, donde haya un protagonista A con una protagonista B y él quiera hacerle daño a ella, por ejemplo. Entonces tiene uno que hacerle el estudio al personaje para ver de qué manera se va a comportar, si se va a comportar de manera dual, si se va a comportar transparente con ella, si esta persona, por ejemplo, si ella cree o no cree, que son las historias como más cliché que hay, pero todo esto tenemos que imaginárnoslo para hacer los diálogos, por ejemplo. Si nosotros no tenemos claro eso, no podemos hacer diálogos creíbles. Entonces ahí como que el lector puede ir bien en la historia y cuando llegue al diálogo dice esto no es real. ¿Cómo es lo de Ruby, lo de la entrevista? ¿A qué te refieres? O sea, ¿hiciste el ejercicio tú misma o con alguien? No, yo misma. No sé si lo tenga, voy a buscarlo mientras les cuento, pero lo que sí hice dentro de mis rayones Sí. fue, pues a mí me gusta hacer todo a mano, no todo, pero sí tengo un porcentaje alto. Aquí están. A ver, ¿dónde está? Y les comparto. Em, Esta es un poco mal hecha, después yo ya la hice a computador. De dónde se centra el personaje y que empieza uno a sacarle los puntos de si ha estudiado, no ha estudiado, bebe, tiene sueños, no tiene sueños, cree en el amor, le gusta viajar, amas a tal persona, qué son para ti las mujeres. Todo eso a mí me parece importante responderlo como si uno fuera esa persona
Y después de eso, muchas veces uno ni tiene que volver a mirar esto. Uno lo tiene guardado, pero ya se hizo en su cabeza una imagen de quién es él. Si uno junta todo esto con la foto del personaje, con el origen, tiene 35 años, es separado, por ejemplo, tiene tantos hijos, entonces hace uno todo, de qué color tiene el pelo, de qué color tiene la piel, cuánto mide, no sé, cosas así por el estilo. Cuando uno ya tiene todo eso en su cabeza, la historia fluye, o sea, uno no tiene que irse cada 3 horas a mirar y yo qué fue lo que dije de él, al fin era casado o no. Uno ya se hace eso en la cabeza y la historia fluye y cada vez que uno o se refiere al personaje o hable como el personaje o incluya al personaje, siempre, siempre uno va a tener claro de quién está hablando y quién es el que interviene. Eso me parece a mí muy importante. Rubí, ¿hasta qué punto tiene que ir el narrador? Por ejemplo, cuando uno lo hace en tercera persona, porque que es el que todo lo sabe, el que va contando la historia y termina uno quitándole como la novedad al lector para que pueda entender por sí mismo, por solito, ¿cierto? Lo que se quiere transmitir. El narrador puede ser un estorbo también a la Eso hace historia. parte, me parece a mí, hace parte del estilo de cada persona. Yo casi nunca utilizo narradores, no me siento cómoda, no me gusta, es solo porque para mí no es creíble que alguien más me esté contando la historia, alguien que siempre está presente en todas partes, pero es algo personal, ya es cosa mía. Em, lo que sí yo aprendí es que, por ejemplo, el narrador no está bien que haga juicios, que él esté, porque pues, se supone que él solamente está narrando, y ese error lo cometemos todos, que cuando estamos narrando en tercera persona empezamos a decir, no sé, tal persona, el personaje A no creía en tal situación y empiezas tú a Eso. reprochar la situación. Eso no es creíble tampoco porque la función del narrador es contar. Y va dependiendo de la persona hasta dónde quiere llegar. Para mí es importante escribir una historia que uno mismo leería con agrado. Entonces, para mí, un narrador que esté metido todo el tiempo y que pierda esa esencia del ser humano, porque me parece que la esencia del ser humano es no saber la postura del otro, no saber lo que el otro está haciendo cuando uno no está presente, me parece que se pierde si el narrador está en todas partes. Pero pues es cosa mía, pues la mayoría de libros se hacen así, entonces es solo una opinión personal. O sea que una novela viene a ser como la creación de un mundo y una ciudad, y cada uno la lee y la interpreta a su modo, a su manera. No, no, Sí, hay un punto entre qué es ficción y qué no es ficción, y eso ya es un tema como de géneros, pero siempre que uno está creando, así uno no esté creando ficción y no esté convencido de que está haciendo ficción, uno está creando un universo y uno está creando una historia donde los personajes hacen y cumplen una función determinada alrededor de esa historia. Y sí se crea, para mí siempre se crea un universo. O sea, hay un mundo donde hay unos personajes y donde hay unas situaciones que uno mismo creó. claro. Si alguno o alguna de las estudiantes o los estudiantes quisiera comentar algo, compartir también sus experiencias en creación literaria, preguntarle algo a nuestra novelista colombiana invitada, a Rubí Becerra, pues aprovechen el momento. Es que estamos hablando del detrás de cámaras de la creación de una novela. Aquí la tengo también y se encuentra solamente en Librería Nacional, ¿cierto, Rubí? Sí, señores. Es muy interesante porque es la historia, les decía, de Rosa, ¿verdad? Una colombiana, Rita. perdón, de Rita, que viaja a Alemania. ¿Y ella por qué viaja a Alemania? Pues bueno, ella viaja para estudiar, para hacer un intercambio y se queda estudiando y pues en el camino conoce unas personas que la llevan pues a crear esta historia, conoce personas de diferentes orígenes y la historia está narrada, digámoslo así, en dos tiempos o en dos escenarios. Cada capítulo cuenta la historia de la infancia de ella en Colombia y luego se va pues su vida adulta y sus episodios en Alemania. Esto se hizo con el fin de crear un contraste entre las culturas y crear un contraste entre la inocencia de la niña y la picardía de la mujer adulta.
Ruby, ¿es la vida de las personas? Tú en la experiencia que tuviste en Alemania, eh, ¿sucede con muchas colombianas ese mismo que le pasa a Rita? No mucho, no mucho. O sea, yo quería salirme de todos esos clichés, quería salirme de la realidad. Sí pasan cosas, yo pues exageré muchas otras cosas, tiene mucha ficción. Y también quería crear como salirme de ese paradigma de las historias de siempre, de la migración de siempre, como temas tipo explotación, prostitución. Yo quería crear unas necesidades eh, insatisfechas de tipo económico, por ejemplo, pero que no estuvieran ligadas a estas historias que estamos acostumbrados a escuchar. Y pues Júzgame está escrito 100% bajo un techo de libertad. Entonces, Júzgame está pues a la libertad de escoger de la protagonista. Es una novela pues con un contenido erótico alto y es una novela que se basa en explorar los límites de cada persona. Se supone que todos tenemos límites para todo y lo que hace Rita todo el tiempo es explorar sus límites hasta que llega a ellos. Hay un punto donde uno encuentra sus límites y cada quien los tiene cerca o lejos de cierto punto. Entonces, esta novela es para eso, como para mostrarle al lector una historia diferente, pero también hacer una cuestión un poco más medible de hasta dónde podemos llegar las personas. O sea, puede servir también como para pone a reflexionar a alguien. Aquí tenemos el estereotipo del querer salir del país. Yo no sé, aquí con los estudiantes de la Católica, pero también frecuentemente presentan oportunidades de intercambio, de semestre en otro lado, y mucha gente quiere salir del país. Incluso uno mismo dice, me quiero ir y quiero vivir en otro lado, en Alemania, en otras partes. Puede servir para, como ya tienes la experiencia, para poner a reflexionar sobre la vida real, lo que sucede, o no tuvo nunca ese fin. No, en realidad Júzgame no tiene ese fin, o sea, yo no escribí la novela para ni para inspirar ni para prevenir. Júzgame lo que hace es contar una historia diferente y lo que hace es presentarle al lector como varios matices de una mujer migrante, pero en realidad como un tema inspiracional o un tema de decir esta es la vida de todas las personas afuera, no, de hecho pues hay muchas personas, Júzgame es un libro que aman, odian y genera Mm. demasiados sentimientos encontrados. Entonces siempre me dicen como, no, pero es que a mí no me fue así, pues, y esa es como mi idea, mi explicación. No es la historia de todas las colombianas, no es la historia de todas las mujeres, es la historia de una mujer que tiene muchísimas facetas. Yo lo llamo un relato femenino contradictorio, porque pues las mujeres somos eso, somos contradictorias, los seres humanos lo somos. Y yo sí estaba muy cansada de la visión plana de la mujer y que solo puede ser buena o puede ser una arpía y entonces se dedica a hacer el mal todo el día. Y pues para mí eso no era como tan vendible, sino yo puedo ser muchas cosas a la vez. La protagonista de mi historia puede ser muchas cosas a la vez también, puede ser buena y mala, depende de la persona que esté al frente. Por eso les hacía yo como el tema de los idiomas, porque eso se plantea mucho dentro de la historia. ¿Quién soy yo cuando hablo un idioma? ¿Quién soy yo cuando interactúo con una cultura que se parece a la mía o que es diferente a la mía? Entonces, esas partes me gustan, vuelvo y lo repito, o sea, no tiene ningún contenido de la persona que lea este libro se va a inspirar y va a viajar o no va a viajar, no, nunca lo ha Sí, tenido. o sea, prevenir, sí. Pero, por ejemplo, en tu Sí, profesión como abogada, eh, o sea, esta visión también te hace, la escritura de Júzgame te ha puesto a pensar también, porque una persona la juzgan por algo que hizo, algo muy concreto. Y en cambio tú dices, tiene muchas facetas. La persona no es solamente el delincuente tiene una historia, tiene unas razones, ¿te ha servido también para eso o apartas una cosa son las novelas, otra cosa es el derecho, lo que tú pues ejerces como abogada? sí, como ser humano, yo ya no puedo decir que juzgo a las personas porque pues escribí un libro que está en contra de juzgar a los demás, entonces como ser humano Ah, ya bueno, no lo hago, trato de no sí, hacerlo, pero pues es inevitable. Júzgame maneja una dinámica mm, creada para el lector por mí, por eso se llama así, pero en realidad el libro es como
atrévete a juzgar, porque la idea de Júzgame es que el lector juzga de acuerdo a su condición. Hay un ingrediente muy importante dentro del libro que es la violencia de género. Y muchos de nosotros estamos acostumbrados a juzgar la violencia de género de acuerdo al comportamiento de la víctima, sobre todo si es mujer. Entonces, si una mujer es infiel, uno considera tal vez dentro de uno mismo que está justificada la violencia. Entonces uno dice, bueno, le pegó, pero es que ella le estaba poniendo los cachos. Cuando la violencia nunca bajo ningún motivo se debe justificar. Si no está de acuerdo con una infidelidad, pues termine la relación, no sé, haga otra cosa, pero no recurra a la agresión. Entonces muchas veces este libro, como tiene la connotación de que la protagonista tiene varios amantes y existe violencia sexual, entonces es un reto para el lector de decirle, bueno, ¿usted se atreve a juzgarla? ¿Usted se atreve a decir ella merecía esto? Y bueno, ahí se vienen todas las respuestas de los lectores encima mío, diciendo que sí, que Chévere. no, que era una justificación de ella, que ella lo hacía porque sí, el otro dice que no. Pero entonces es uno mismo el que está dando esa opinión. Y la opinión de uno frente a los demás siempre va a estar manchada por la moralidad de uno. Entonces, siempre ha sido como la tarea, en realidad el libro se debería llamar como No me juzgues o tú verás si me juzgas, Sí. pero pues se llama Júzgame y ha sido un ejercicio No, muy lindo con los lectores, muy, muy bonito. es llamativo, me parece. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta, comentario, lo puede hacer sin ningún problema. Ni siquiera hay que levantar la mano, sino intervenir. Abra el micrófono y hablemos, aprovechemos para hablar con nuestra novelista colombiana invitada, Ruby. Eh, una de las preguntas que te hacíamos la otra vez es sobre las editoriales, ¿qué prefieren? Tú decías, ¿qué tipos de novelas prefieren o sobre qué escribir Yo siento para que pues publicar? es libre, lo que uno quiera escribir es libre. Lo que pasa es que en todas las profesiones y en todas las industrias, pues siempre es valorado la originalidad. Entonces a mí me parece que tratar de no contar las cosas del mismo modo en que lo cuentan todos o del modo en que uno lo contaría inicialmente puede ser una buena opción. Me parece muy interesante. A mí también me gusta leer personas que cuenten las cosas de un modo distinto al que uno está acostumbrado y tal vez atreverse. eh, es muy difícil. Pues yo digo que si Júzgame no fuera tan atrevido, nunca hubiera sido publicado. Entonces a mí me gusta eso. Me gusta trascender, me gusta generar conflictos, me gusta generar, pues en el lector, me gusta generar todo tipo de estrés. Entonces, me parece que esa es como la esencia y eso fue lo que hizo pues que alguien abriera los ojos y dijera, "Ah, esta novela puede ser interesante". También por la mezcla que yo les hablaba de inocencia que se traduce en infancia con adultez. Entonces eso también genera un poco de conflicto en cuanto a que uno se enamora de una niña inocente y resulta que en o sea, como que en cada capítulo uno se tiene que encontrar con la niña inocente y pura de la que uno se enamora y luego se encuentra con una protagonista que no es tan pura y que hace cosas muy reprochables. Y vuelve y se termina el capítulo y vuelves a la niña. Entonces es como esa idea de ir y venir. A mí esas cosas me parecen interesantes, pues yo no trabajo en el mundo editorial, entonces es difícil saber ellos qué buscan. Y pues también el mundo editorial, mmm, con el tema de concursos y con estos temas, pues también uno no sabe cómo se maneja eso, entonces tampoco Claro, tenemos como los secretos para ser publicados. claro. Mira, pregunta una de las estudiantes, dice, ¿de dónde proviene la idea y el ejercicio de hacerlo? De hacer, Debe ser de comenzar a escribir, ¿no? ¿De dónde arrancas para una historia? Imagino yo, ¿no? eh, yo lo que siempre hago es anotar las ideas. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba escribiendo Júzgame, se me ocurrió la idea de la segunda novela y la anoté. Y dejé el bosquejo hecho, que fue como una hoja y ya, y lo guardé. Y cuando terminé Júzgame, dije, yo tengo algo ahí guardado. Y empieza uno a generar pues todo lo que viene, que es como estructurar tal vez, no sé, una receta que tienes
tú los ingredientes y tienes que empezar a hilar las cosas. Y la necesidad de hacer el ejercicio completo viene de querer que tenga forma, de querer que la historia de uno tenga forma. Y muchas veces la historia de uno dice, bueno, la historia está buena, pero todavía la siento cruda, entonces voy a meterle esto, voy a hacer esto, voy a cocinar un poco más este personaje que está muy frío, démosle la vuelta totalmente a la historia, no la contemos desde el principio, contémosla desde la mitad, contémosla desde el final, cambiemos cosas, hagámosle diálogos, hagámosle algo atractivo, porque uno mismo también como escritor se va dando cuenta cuando su obra va perdiendo fuerza, pues creo yo, no sé. Pero viene de ahí. Y siempre, pues si uno tuvo la disciplina y el gusto de escribir desde pequeño, creo que ahí es la clave. Siempre he creído que es la clave de saber si Ok. uno, pues, lo quiere y lo puede hacer. Ruby, si nos pudieras mostrar también como el otro día la creación de escenas, recuerda para que vieran aquí los estudiantes, nos muestres cómo es de complicado todo eso, la cantidad de información que se maneja y como para no caer en contradicciones, cómo lo utilizabas, ¿recuerdas? Porque ya estamos hablando de una obra, Júzgame, aquí está, tiene 400 páginas, 430 páginas, ¿cierto? Entonces es un libro grande. Bueno, pues mientras lo busco, sí, o sea, yo les contaba que a medida que uno va avanzando y va creando una historia como, bueno, esto que yo les voy a decir no es una cosa que tenga que hacer todo el mundo, no es una cosa no es una cosa que tengan que repetir, es la forma como cada quien lo hace. O sea, hay personas que mantienen hojas regadas por todas partes. Cuando yo estoy en medio de una historia o también de una tesis, pues yo lo que hago es escribir notas y cuando me doy cuenta estoy rodeada caminando encima de papeles, con papeles colgados por todas partes. Cada quien ve cómo lo hace. Hay quienes escriben a mano, hay apartes que yo escribo a mano. Últimamente las historias que he escrito las he escrito en el celular porque pues ya no me queda todo el tiempo, pues soy mamá, entonces lo que hago es escribir en el celular todo el tiempo y después lo paso a Word y cuando me doy cuenta he escrito, no sé, X cantidad de hojas. Hace poco tuve que ir una noche entera a urgencias, entonces escribí como 34 hojas en el Ush, celular. O sea, cada quien tiene que encontrar como la forma y no tiene que ser pues todo igual a otra persona porque la parte más importante del ejercicio de la escritura es nunca perder la originalidad y nunca perder quién es uno por parecerse a otro eh, o, por, o por querer impactar. Yo te decía la última vez que el día que yo supe para quién quería escribir, que era para mí misma y tal vez no para mi familia y no para inspirar a otras mujeres que sí se quiere, pero cuando uno se sienta a escribir con la idea puntual de convencer a alguien, pierde totalmente su estilo, creo yo. Habrán personas que lo hacen. Yo no, cuando yo escribía para convencer a las demás personas o para parecer algo, nunca mis historias eran llamativas. Cuando yo empecé a escribir para mí y me empezó como a dejar de importar lo que pensaran las personas de lo que yo escribía, pues se generó todo cambio. esto. Entonces Ok. ya tengo el archivo. Bueno, yo les contaba que a medida que fue pasando el tiempo, pues la historia está creada, por ejemplo, más o menos en un año o casi 2 años, que pasa la historia en Alemania, y esto hace que hayan estaciones. Entonces, al principio de la novela, yo no contemplé las estaciones tanto, yo decía, hace frío, va a nevar, va a hacer sol, pero a medida que la historia iba avanzando, me empecé a dar cuenta que tal vez pasaba de hacer sol a hacer mucho frío de un día para otro, o no estaba teniendo en cuenta esos cambios. Y otra cosa que se vino presentando es que la infancia de ella y a medida que ella va creciendo y se va volviendo adolescente, iba también cogiendo forma y tenía que compaginar con las otras historias. Además que una parte que a mí me gustaba de la novela es crear contraste. Entonces la historia de la infancia tenía que o tener mucho que ver con la historia de la mujer adulta o tenía que contrastar tanto que llegara a un punto que no eran compatibles para que existiera ese shock en el lector.
Entonces, se creó la necesidad de, en mí, lo repito, no lo tienen que hacer, de crear un archivo donde yo pudiera compaginar todo esto que les estoy hablando con los capítulos, que los capítulos de Júzgame decíamos la vez pasada que eran 50, y para mí cada color representaba una etapa, y esto, sí, 50. Y una Sí, etapa es también determinar qué tan, cuál es el nivel de choque en términos, no sé, de inocencia, de erotismo en el lector. Entonces, eso para mí también me generaba un color. Entonces, cada una de las partes de la historia iba a tener, cada capítulo de la historia iba a tener una parte de los dos universos de Júzgame, que era Colombia y abajo Alemania. Entonces, cada capítulo, que esto que ven acá, esto es un Excel de escritor, ¿no? O sea, no, sí, no tiene nada de combinaciones, ni tiene fórmulas, ni nada. Y aquí abajo, pues iba a tener cuál de estas subcategorías iba a tener ese capítulo. Y más abajo tenían que tener los personajes que intervenían en el capítulo, qué etapas estaba creando y también determinar qué clima. Aquí viene el tema del clima. En Colombia no era muy importante, pues porque en Colombia no tenemos estaciones. Y Júzgame se desarrolla en Colombia en un pueblo muy frío, que es Boyacá, que queda muy cerca de Faca. Entonces, sí, como se desarrolla sí, allí, no era muy importante el clima, pero en Alemania sí era muy importante, sobre todo en una ciudad como Hamburgo, que es muy cambiante. Sí predomina el frío, pero también los episodios de calor son significativos para las personas porque siempre es frío. Entonces, siempre había que determinarlo. Y otra parte importante es que como la historia en Alemania tiene un trasfondo de violencia, a medida que la historia se va desarrollando, iba a pasar por una etapa de violencia que se vive dentro de una relación violenta. Y hay varias etapas y tienen su nombre cada una y van determinando como la primera etapa, el encanto, el rompimiento del encanto. Entonces tenía que verse muy juiciosamente que la protagonista iba pasando por esas etapas. Entonces también se fue dando. Entonces, si nos vamos a uno por allá bien loco, el, digamos, no sé, el 13-14, íbamos todavía en la infancia y pasaba directamente lo que les decía de las etapas y lo que iba a tener cada capítulo. Ya por aquí, ya dejamos la infancia y fuimos a la adolescencia y vuelve a compaginar. Eso es más o menos lo que yo hice, nadie más lo tiene que hacer, no es una camisa de fuerza. Fue una cosa que surgió de mi necesidad de organizarme porque es una novela bastante grande, o sea, tú lo dices, es gordísima, entonces ya tenía yo que organizarme de alguna manera o tal vez el lector se iba a sentir perdido. Y si uno tiene un lector muy juicioso, pues va a decir, no, mire, usted pasó de acá a acá y eso no coincidía nada. Entonces, a mí me parece importante hacerlo, pero cada quien lo hará a su manera. Pero hay que sentirse cómodos con lo que uno está haciendo. O sea, si este no fuera mi estilo, si esta no fuera mi forma de organizarme, pues yo no me sentiría cómoda haciéndolo. claro que sí. No, muy interesante, Rubí, nos das ideas. De pronto aquí algunas se interesen en continuar a escribir, porque también no es para todos, ¿no? Eso tiene su, eh, pues son cualidades, aptitudes, no todas las personas, pero por lo menos aquí lo que busca el curso es que despertemos el ánimo de escribir. No tenemos que hacerlo en forma profesional para llegar alguna vez a publicar, pero por lo menos sí expresarnos, podernos expresar, que es importante en cualquier ámbito, ¿no? Tu próxima novela, entonces, el título es Y Dios la llamó mujer, ¿cómo es? En el principio Dios creó a la mujer. En el principio yo escribo a Eva. A Eva. Siempre el tema femenino, siempre es la mujer. No suena muy femenino, pero pues esta vez lo que quise crear fue, a mí me gusta mucho el caos, entonces lo que hice fue crear alrededor de una relación, un intento de poliamor, una relación de personajes. O sea, dentro de Júzgame también yo exploro una teoría y es que se llama nodos infinitos. Y esa teoría, pues, lo que a mí me parece es que cuando estamos dentro de una relación abierta, siempre cada persona va a tener conexiones sexuales con otra persona y cuando nos demos cuenta todos vamos a estar conectados. Es como mi idea y como mi reproche.
Entonces, a partir de Nodos Infinitos de Júzgame, me surgió pues la idea de crear una historia a partir de una mujer y de una relación poliamorosa que se va extendiendo y que pues eso trae sus consecuencias y trae su nivel de caos también. Interesante para conseguirla y leerla también, ¿no? Para todos aquí me parece. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Cómo les ha parecido hasta el momento el diálogo con la novelista, nuestra novelista colombiana, Ruby Becerra? Hola, ¿Alguna? profe, hola, Ruby. Hola, sigue, Omar, sigue. Tengo una pregunta para Ruby. Ruby, ¿es importante para ti que muchos lectores se sientan identificados con la protagonista, con Rita? A mí, bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece interesante los dos extremos. Me parece interesante cuando alguien se identifica y es bonito que me digan, mira, yo me vi ahí porque yo también hice lo mismo, porque yo viví en Alemania, porque yo viví una relación violenta, porque muchas razones. Rita es una persona, por ejemplo, que nunca sabe lo que quiere. Ella no sabe lo que quiere y está clarísimo que ella no sabe para dónde va. O sea, no, o sea, ella sabe para dónde va en sus estudios, en sus metas, pero con sus relaciones no sabe. No sabe qué quiere. ¿Es frecuente eso, Entonces, no? señor. ¿Se da con frecuencia ese fenómeno entre tus Yo no conocidas? sé, yo no escribo, Sí. pero al no saber ella qué quiere, muchas personas se sentirán identificadas por eso, pero muchas personas dicen, no, esta chica no sabe nada de la, o sea, está loca, o sea, ¿cómo va a hacer todo eso que está haciendo? ¿Cómo va a hacer sufrir? ¿Cómo va a dejar al otro? Si este sí la quería y por qué se va a ir con otro, pero ¿qué le pasa? Y eso me parece bonito, me parece importante por lo mismo que yo, y puede que alguien se sienta identificado con eso, pero lo mismo que yo les decía antes, o sea, no es la protagonista plana, buena, que sufre, la víctima que llora todo el día y tú te enamoras de tanto sufrimiento. Y han pasado las dos cosas. O sea, han habido reproches, pero yo no digo los reproches en tono negativo, como crítica a mi escritura, porque me dicen, pues de verdad es tan buena que yo la odiaba. Hay gente que se identifica y dice, sí, a mí me parece, me pasó lo mismo. Y hay otros que dicen, es que dan unas ganas de sacudirla y decirle qué le pasa. Sí. Entonces, eso me parece importante, como todos los sentimientos que se puedan generar en torno a un personaje. Y eso hace que uno se sienta tranquilo y contento de que es creíble, de que cree un personaje que la gente lo cree. Lo odia, lo ama, no lo tolera, pero es creíble. Daría para ser protagonista en una serie de televisión o Yo no sé. ¿cierto? Sí, sí, claro. ¿Quién sabe cómo será ese? Porque dicen que siempre que es mejor el libro que la puesta en escena en Sí, eso dice. televisión. Sí, bueno, muy bien, Omar. ¿Alguien más quisiera o alguna compañera quisiera preguntar o comentar algo? A ver. A ver, bueno, ahí van surgiendo las preguntas poco a poco. ¿Te parece, Ruby, les parece si leemos un fragmento de Júzgame y luego leemos algunas obras de los estudiantes, como hicimos el ejercicio del otro día? Entonces, yo te Bueno, cuento que ya leímos aquí la misma de la vez pasada, les leí hace 8 días, sí, el porque no, relato sí, de hace cómo 15 es. días no pude, perdón. No, pero bien, hemos estado leyendo tu obra. Entonces, hace 8 días, ¿cuál nos recomiendas esta vez? ¿Quieres? Vuelvo aquí, voy a colocar en pantalla eh, tu Vamos a página. leer de Júzgame. ¿Te parece? O la lees directamente del libro, no lo que está en la página, en lo que está en el libro, ¿te parece? Porque si quieres, podemos colocar las que están ahí en la página en Sí, internet. puede ser. Entonces ya abrimos acá. Eh, a ver, un momento. Estuvimos leyendo el mismo personaje de la vez pasada, con las que tenía hijos, muchos hijos. Que tenía muchos hijos. Sí, ¿Y qué comentarios hubo frente a Florentina? no sé, ¿o les parece si la volvemos a leer? Los secretos de Florentina, es muy interesante. Hay una No, muy bonita, pues tiene el mismo corte, pues no hubiera querido que leyéramos el mismo corte, porque son historias de infancia, pero Santa Niña Pecadora también es, ¿te parece? ¿Nos vamos por ahí? sí, podemos leer Santa Niña Pecadora, que también es un poco larga, y después podemos leer el fragmento que es pequeño de Nodos Infinitos, tal vez ahí se lleven una idea
Ay, la niña. Tranquila, tranquila. ¿Te parece si voy leyendo? Bueno, Bueno, listo. Cuando nació Trinidad, Amparo ya tenía 4 hijos y Vicente 2. Ambos vivían a la orilla de la carretera, paso obligado por los campesinos para ir al pueblo a misa, vender algo de la cosecha y volver con arroz y pasta para la quincena. Aquella casa pequeña de corredor en caos por algunas gallinas, basura y los perros buscando qué comer a toda hora, quedaba justo en el límite entre 2 veredas, cada una perteneciente a pueblos diferentes. Por ello, la familia no figuraba en ninguna de las listas oficiales de habitantes. A sus puertas no llegaban subsidios, cupos de escuela, curas pidiendo ofrendas, ni políticos a hacer campaña para las elecciones de alcalde. La pequeña Trinidad pasaba los días detrás de sus hermanos, para quienes era invisible a pesar de sus 5 años. No la incluían en los juegos, tampoco la dejaban competir en las carreras de atletismo, arriando el ganado del vecino. Sus padres eran tan pobres que no tenían ni una vaca que diera leche para espesar el desayuno. En cambio, los niños le ordenaban ir por agua, recoger leña, ordeñar vacas ajenas para beber a escondidas y hacer los oficios de la casa. Para sus hermanos, estas tareas eran una carga dejada por sus padres antes de partir al trapiche al amanecer. Para la pequeña era la oportunidad de sentir que en casa la reconocían como uno de ellos. Cuando terminaba de ejecutar las instrucciones, lloraba un buen rato en el frente de la casa por la sobreviniente soledad. Las siluetas de los niños se desvanecían en la falda de la montaña por entre los árboles, el río y los cultivos de yuca, hasta desaparecer en el paisaje que podía ver. Ellos corrían más rápido que ella, por eso ya no intentaba seguirlos para no quedar sola en el campo. La asustaban los toros bravos y los hombres solos que la querían llevar a cambio de caramelos. Una vez le pasaba el hipo por haber llorado tanto su abandono. Una vez le pasaba el hipo por haber llorado tanto su abandono, se iba al charco formado frente a su casa por las pisadas de los caballos que pasaban a diario y armaba muñecos de arcilla que quisieran quedarse con ella. Con un palo revolvía el barro de fondo, sacaba de a pocos con sus manos el agua que le sobraba. Con la mezcla que le quedaba amasaba la greda que le daba vida a sus nuevos amigos. Los bautizaba con nombres de comida porque no sabía ninguno más y porque siempre tenía hambre. Su mejor amiga se llamaba Guapanela. Tenía otro al que nombró Cuchuco y así pasaron por su pequeña pandilla de greda nombres como sopa de pintao, envuelto, choclo, mortiño y cariseca. Pronto se quedó sin inspiración. No era mucha la comida que conocía, así que repetía sus platos favoritos. La niña veía pasar los pocos viajeros, las mañanas soleadas y las tardes lluviosas en compañía de sus pequeñas esculturas con nombres deliciosos. En plena contienda política, el alcalde del pueblo más lejano envió aplanadoras para la carretera. Su intención era motivar a los campesinos para que fueran a votar por su joven sobrino en las elecciones. El arreglo llegó hasta la frontera de su territorio. Allí pararon las máquinas y emprendieron retiradas sin remordimiento por el desorden que dejaron. Frente a la casa de Trinidad quedó una montaña de arena gredosa blanca, propia de los caminos de herradura de aquellas tierras. Después de haber llovido 2 tardes seguidas con sus noches, Trinidad tenía barro, no solo para fabricar muñecos, sino casas para ellos y carreteras veredales sin límites del gobierno. En una tarde encapotada por la amenaza de lluvia, mis padres, mi hermano y yo pasamos agotados cargando las maletas frente a la casa de la pequeña niña. Nuestro campero desajustado no pudo llegar muy lejos por la carretera lisa como un jabón después del arreglo del alcalde. Corríamos el riesgo de deslizarnos a los abismos de la inhóspita vía. Junto a la montaña de greda estaba ella. Era pequeña como una golondrina. Su piel, quemada color gris ahumado, se pintaba con manchas blancas por el barro en el que laboriosa armaba montones y figuras indefinidas junto al camino. Su menudo cuerpo parecía colgar de su cabello negro,
que apuntaba recto al cielo por el soporte que le daban las bases de greda que se anidaban en su cuero cabelludo. Tenía los ojos salvajes, ardiendo de ganas de llorar, presa de rabia que le dejaba que sus hermanos no la hubieran llevado a jugar. Al vernos, la pequeña se escondió tras el montón de arena mojada. Quedó blanca como una momia que por dentro guarda un alma blanda. Saltó de alegría entre el fango al ver bajar a sus hermanos por la montaña entre risas y gritos. Corrió por el lado de nosotros como un torbellino liviano para salir a su encuentro. Los días siguientes de esas vacaciones pasaron en la cabaña junto al fogón de leña tomando aguapanela para el encierro familiar. Las mañanas eran opacas y en las tardes nos acompañaba una lluvia torrencial hasta la madrugada. Los gallos cantaban bajo y sin ganas. Las gallinas buscaban lombrices entre el agua que se aposaba en todas partes. El ganado se enterraba en los campos. Todo olía a lluvia silvestre que baja por los surcos de la montaña en ríos improvisados. Mientras llovía, me sentaba frente al fuego a ver consumir la leña. El agua destilaba por los tejados haciendo el paisaje difuso, el verde opaco y el cielo cerrado. El humo del fogón se devolvía por los buitrones para quedarse en el calor del hogar. Ese humo nos acompañaba día y noche en casa en las temporadas de lluvia que pasábamos en la tierra donde se crió papá. Él tenía que subir la voz sobre el sonido incesante de las gotas en el tejado para contarnos historias en las que su alma de niño era protagonista. Como que siendo muy pequeño tenía que recorrer grandes distancias bajo esas lluvias turbias para llevar algún recado. Un día caminando descalzo entre el monte espeso que parecía tragárselo, con la misión de transmitir información, con la misión de transmitir información. Una mañana en el que el invierno pareció dar tregua, víctima del hastío por el encierro humeante, fui caminando hasta la casita de la carretera donde vivía la niña morena de pelo eléctrico con manchas blancas de barro sobre la piel. En el camino los colibríes apurados paraban sobre las flores de la orilla. Traían mensajes que en mi condición de visitante no estaba en la capacidad de entender. Dicen que más allá de su volar solemne, traen el alma de la tierra y los mensajes de sus ancestros para que no se olviden las raíces, las verdaderas, las que mueren cuando la naturaleza calla. Jugamos un rato. Me presentó a sus pequeñas esculturas de arcilla con nombres de platos para cenar, las casas que estaba construyendo, y me dijo que pronto todos tendrían un lugar donde vivir y dormir. No como ella, que dormía en el piso porque sus hermanos no le dejaban espacio en la cama. Sus pequeños pies se perdían entre el barro blanco, arenoso y frío. Daba la impresión de estar sembrada allí, de provenir de las entrañas del fango y tener orígenes subterráneos. Cuando se acababa la arcilla, traía agua de los canales de la carretera con sus manitas y las mezclaba bailando sobre el charco. Luego se volvía a acurrucar y seguía su labor. Sobre el mediodía, el viento empezó a soplar en direcciones encontradas, confundiendo los matorrales. El cielo se encerró, como campanazos de catedral anunciando un funeral. Intenté decirle adiós. Trinidad seguía tan embelesada en su juego que fue indiferente a la lluvia y a mi partida. Pronto empezó a llover de nuevo. Tuve que regresar a casa corriendo entre el monte asustado por la tormenta que venía atravesando la montaña. Llovió sin parar por una semana más. El cielo se escuchaba molesto, amenazando con castigos para los creyentes en pecado. Un campesino empapado pasó por la cabaña durante esos días. Tomó sopa caliente con arepas para continuar su camino. Yo me senté a su lado para no perder su olor a sudor cálido bajo el agua de la lluvia, evaporándose entre su ropa por el calor del fogón prendido. Nos contó que días atrás un jinete que iba a botar al pueblo quedó gravemente herido. Su caballo iba a pleno galope de ascenso en el montón de arena que estorbaba en el límite de la carretera. En la mitad del salto, Trinidad alzó vuelo entre el barro como un espanto blanco saliendo del sepulcro. El caballo elevó las patas delanteras, pues su instinto le impedía agredir a la niña y cayó de lomo sobre el jinete.
que quedó como un huevo frito sobre las pequeñas casas de arcilla de la aldea en construcción. Al atardecer, Amparo, Vicente y Vicente volvieron de trabajar en el trapiche. Desde la montaña vieron el hilo de faroles de estopa y aceite quemado rodeando la casa y encontraron a las vecinas de ambas veredas rezando por la recuperación del que habían llevado al pueblo en guando para que lo viera un curandero. Trinidad estaba desde el incidente escondida detrás de la montaña de arena de la carretera con el barro endurecido sobre la piel. Su carita era blanca y tiesa como una máscara del carnaval de Venecia, con 2 hilos grises por las lágrimas de miedo que derramó toda la tarde. Ya los murciélagos dormían una siesta y las luciérnagas se agruparon al terminar el turno de la noche, cuando Amparo arrastró del pequeño brazo a Trinidad y aún con rezanderas en el frente de la casa, bañó a la niña con agua fría sobre el lavadero, le restregó la piel con la esponja de lavar las ollas, con la peinilla tupida de sacar los piojos, le peinó su cabello y la fuerza despegó el casco de barro sobre su cabeza, sin detenerse por los alaridos que la niña lanzaba. Los hermanos, supuestos responsables de la pequeña Trinidad, le dijeron a Vicente que se había quedado sola a pesar de que ellos le rogaron, como todos los días, para que los acompañara. Añadieron que siempre se escapaba a jugar en los charcos como un sapo de agua puerca. Con el cantar del gallo mojado llegó la noticia de la muerte del jinete. Las vecinas se despacharon en rosarios para su alma, en caso de que hubiera cometido pecado vergonzoso en vida. Vicente encerró a Amparo en la cocina, le pegó con el fierro de atizar el fuego y la culpó por haber tenido a una hija que no debió nacer. Ahora la familia cargaría con un muerto que vendría por ellos una noche de esas en las que salen las almas en pena y las brujas a quitar maridos. Amparo aceptó la culpa por haber dejado que Trinidad naciera, a pesar de su avanzada edad y pobreza. Males de una mujer aún fértil que se atreve a amar. Atemorizados por las represalias del difunto, fueron a las parroquias de ambos pueblos a pedir una misa en su casa para romper con la maldición. Ningún cura aceptó ir por no tratarse de su jurisdicción. Tampoco dejaron que le llevaran a la niña alegando que no estaba bautizada, ser hija de 2 padres que vivían en pecado, hacer muñecos de brujería con barro, según le informaron las vecinas, y vivir en el fango como los cerdos malditos de las Sagradas Escrituras. Mandaron bendecir 3 escapularios a Chiquinquirá, le pusieron uno en el pecho, otro en la espalda y el último en el pie derecho. Amparo y Vicente tuvieron que llevar a Trinidad al trapiche todos los días por el miedo a que se repitiera el percance o a que las vecinas quisieran hacerle un rezo y le colgaran de un árbol. Lo que más le gustaba a la niña era poder acompañarlos, hacer parte de ellos y hablarles de lo que antes les contaba a sus muñecos. De vez en cuando les transmitía en vano los mensajes de los abuelos muertos que le traían los colibríes siguiéndola a todas partes. El eco de su vocecita resonaba en los robles del camino y moría en las quebradas crecidas por el invierno. En el trapiche se aburría porque pasaba el día sola, sin tener con quién jugar. Tampoco había barro para construir nuevos amigos. Los demás trabajadores le tocaban el cabello y le decían cosas al oído que ella no podía entender porque no conocía esas palabras. Trinidad le temía el camino de regreso. Sus papás volvían cansados por la jornada. La gritaban por parar en el camino a recoger moras y mortiños para llevarle a sus hermanos. En los días en que Vicente tomaba mucho guarapo, no solo gritaba a la niña, golpeaba a Amparo sin motivos aparentes y hasta la arrastraba del pelo por los senderos resbaladizos de la trocha. Si Amparo lloraba en silencio, Trinidad le entregaba algunas moras para consolarla. No importaba que ese día no llevara a casa más que mortiños. Luego de la muerte del jinete, los alcaldes se pusieron de acuerdo en un porcentaje de ganancia y lograron hacer un contrato para emparejar la carretera. Las lluvias mermaron poco a poco hasta que desaparecieron, dando paso a uno de los veranos más largos de los años de mi infancia. A veces pasaba por las tardes para jugar con la niña solitaria. No la veía en la carretera, ahora plana y libre de los charcos de donde antes emergía, olvidada por todos. Volvimos a las siguientes vacaciones soleadas y secas, fruto de las contradicciones del clima que impedía planear las cosechas. Caminé bajo el rigor del sol de media mañana por el sendero hacia la casa de Trinidad. Los colibríes me siguieron sin que pudiera entender su compañía. Frente a la pequeña casa, en medio de penuria, reposaba una cruz en memoria del jinete,
Estaba adornada con flores que ponían las vecinas. Amparo vivía sola con sus 4 hijos y los otros 2 que le había dejado Vicente antes de irse despavorido unos meses atrás. Le pregunté por la niña escultora. Llevaba una caja de plastilina de colores para que hiciéramos figuras. En una totuma rota sirvió guarapo de miel de caña que escurría en gotas por una ranura. Para evitar untarme, tuve que sentarme con las piernas abiertas sobre la piedra junto al fogón de la cocina oscura y triste. El guarapo estaba ácido, fuerte como los ojos de aquella mujer. Pelaba yucas minúsculas con la mirada puesta en la montaña y las iba poniendo una a una en la brasa del fogón. Se mantuvo silenciosa, sin mirarme, como si yo no estuviera allí. Entonces comprendí la soledad de Trinidad. Quise irme para dejarla en sus cavilaciones. Ay, mi niña, si pudiera, le haría unas arepas, pero hace mucho tiempo que no se da maíz por estas tierras. A la próxima, su merced me trae harina, yo veo cómo consigo una gota de suero y la atiendo como se debe. Dijo con la voz apagada, mirando sus pies descalzos sobre el suelo terroso. Con un chuzo de palo sacó del fondo del fogón, un pedazo de yuca, la sopló, le limpió la ceniza con una esquina de su falda. De 2 golpes, con una piedra la aplastó y me la pasó humeante de vapor. No quería parecer inútil ante su ofrecimiento. Con una mano soplaba la yuca para poderla comer y con la otra sorteaba la totuma para no chorrear el pantalón. Volvió a sentarse en los palos atravesados junto al fogón. Sin que se le entrecortara la voz ni la postura, me contó la historia de su hija. Terminó su relato contándome que un día en el trapiche, cuando Amparo salió por leña, Trinidad se acercó a una caldera caliente donde el néctar de caña se volvía panela. Al ver que el caramelo era espeso, quiso cogerlo para hacer muñecos antes que lo trasladaran a los moldes. A la caldera caliente cayó la niña. La sacaron cubierta como una estatua dulce por dentro y por fuera. Con agua fría le quitaron las capas pegadas a la piel, la untaron en aceite de cocina y la llevaron al pueblo más cercano. En el camino, la pequeña Trinidad le preguntó a su mamá si quería jugar con ella a hacer muñequitos de barro. Amparo le respondió que sí, que pronto irían juntas a casa. La niña cerró los ojos para siempre con una sonrisa de felicidad. Tremendo, tremendo la historia, Ruby. Bueno, sigue, Ruby, te escuchamos. No, usted, usted. ¿Qué dicen los compañeros, los estudiantes? Muy bonito, ¿cierto? Es toda una historia dentro de la historia, es una historia completa. Mira, Julie te aplaude, Julie Tatiana. Sí. ¿Qué te gustó, Julie, de la narración que hace Ruby? Como la, buenas noches, Hola, como la otra, la anterior que ya habíamos leído en clase, sí, Flores de, sí. me gusta mucho como la forma en que ella cuenta las cosas, o sea, como con mucha naturalidad de lo que pasa, pues en las escenas, ¿no? No se ve así como, ay, como de pronto a veces que uno lo ve como todo ficticio o algo así, no, tiene mucha naturalidad. Claro que sí, Julie. Ruby, ¿esta historia nació de algo que había sucedido o te la inventaste toda? No, sí nació una niña que yo conocí en esas condiciones y pues la historia sí tiene mucha parte real. Yo pues le puse ficción en los temas pues como de los hermanos, como de la familia, porque sí se ve pues en esos espacios se ve mucha soledad. Entonces quería nombrar eso, quería también resaltar la violencia que vive la mamá, porque a pesar de que la historia se centra en la niña, la mamá sufre muchísima violencia, muchísima. Entonces, si es juzgada por haber tenido su hija, pues con avanzada edad, es abandonada, es golpeada en muchas ocasiones. Entonces, quería como relatar la soledad que vive la niña a raíz o como resultado de la soledad de una madre. ¿Sabes? Me recordó en Los Miserables de Víctor Hugo, hay una niña que se llama Cosette y se fue con los Thénardier y entonces ellos la tenían, era la hija de Fantina y la esclavizaban también cargando agua, lo mismo. Y el protagonista de la novela es el que llega, Jean Valjean,
y la descubre y después se la lleva y la cuida y la niña es como la hija de él. No es hija propia, pero la cuida. Ese pedacito tiene como mucho, ¿no te han dicho alguna vez ese en la historia de Los No, Miserables de Víctor Hugo? Sí, te cuento. no. Pues sí, la historia que leyeron de Florentina y esta, pues tienen son dos historias del mismo estilo, porque la que cargaba agua era Florentina. Sí, Entonces, sí, son del mismo estilo, por eso pues me parecía, no creo que son 4 historias dentro de toda la novela de este tipo, de esta región. Las otras ya son de infancia, ya son del pueblo, y pues las otras son de Hamburgo. Si ustedes quieren, les leo un pedacito muy pequeñito, son como 2 parrafitos chiquitos de la claro. historia ya mayor, que se llama Nodos Infinitos. Es un diálogo. Entonces, para que pues se lleven un poco la idea de qué es Júzgame, porque las historias que ustedes están leyendo son como introductorias de cada capítulo. Ok, claro. Entonces dice, no trates de parecer lista. Charlotte la conoce. Bueno, no, no, pregúntale a Charlotte. Si tanto te interesa Paola, ella seguro conseguirá a alguien para un buen precio, por un buen precio. Es buena negociando. No trates de parecer lista. Charlotte la conoce. Hace parte de mis condiciones. Te faltan años, mi niña, para poderlo entender. ¿Vino? ¿Y yo? ¿Hago parte de esas condiciones? A ti años es lo que te sobran. Te acerqué la copa tímida porque la seguridad se me había ido en la segunda pregunta. Tú estás reservada para mis fantasías. Yo estoy viejo para tus juegos. Salud. No quiero hacer parte de tu juego. No cuentes más conmigo. No volveré a tu oficina. Calma, mi niña. Ahora que sabes la verdad, que reconoces tu posición, te invito a continuar. Abre tus cartas, Rita. Sabes que esto no gira en torno a mí ni a ti. Tú y yo somos estaciones, simples nodos entrelazados de redes infinitas que se extienden entre las personas con las que nos acostamos. No cometas el error de creer que eres la génesis de un todo, donde los demás convergen, el núcleo, la única en sus vidas. No pretendas serlo. Si escudriñas en cada uno, encontrarás otros y otros en esos otros. Nunca terminarás, jamás encontrarás un extremo. Si ellos están contigo, así como tú conmigo, es porque saben que un nosotros no se trata de solo dos. No culpes a Charlotte ni me culpes a mí. No culpes a tus amantes, ni a ti, mi niña. Jamás te culpes por ser como eres. Acepta tu realidad. Acepta que tu cuerpo no te pertenece, ni a ti ni a ellos, a mí tampoco. Me recordarás cuando te encuentres sola, aunque te pasees con miles. Acéptate como eres, porque no te queda más remedio que lidiar contigo. No te excuses, Joseph. Eres tú el que me metió en todo esto. Yo nunca te pedí estar en tu vida ni en tus negocios. Tú y yo nos atrajimos por ser como somos. No hacía falta saber la verdad de cada uno. Sea cual fuere, la ocultaríamos. De nuevo, no te engañes. Rita, siempre vas a engañar a los demás, no importa qué tanto los ames. Tú no me conoces, no trates de definirme por la forma en que haces daño. Eres igual a mí. Me costó años de mi vida aceptar lo que te estoy diciendo. No puedo amar a un solo ser, tú tampoco. Aprende a vivir con eso. Fuerte. Sí. Por- bueno, no sé qué dicen los estudiantes, qué dicen los compañeros aquí del curso. A mí me parece duro, ¿no? O sea, porque uno está siempre la vida plana, lo que tú dices, sin ninguna novedad, pero esto ya lo confronta, confronta lo que uno opina, lo que uno piensa. Esa era para mostrarles un poco el contraste. Claro, claro que sí, sí. Se sube el tono, se pone rojo. En tus colores, ¿no? Del Excel. Exactamente. ¿Qué dicen? ¿Cómo les parece la narración que nos ha hecho ahorita Ruby, la que escuchamos también de la otra historia? ¿Algún comentario que han visto? No, muy interesante, muy interesante. Bueno, no, y la verdad es que los seres humanos somos así como tú dices, no solamente un personaje, sino que representamos varios roles, ¿no? En el mismo día, el día a día. Sí, muy interesante. Bueno, ¿y cómo va la otra novela, Ruby? ¿Cuándo sale, cuándo se publica? Yo espero que el próximo año, porque este año pues preferí dejar así porque este año estaba muy, muy raro. Empezó muy raro, Sí, va raro.
Sí, esperemos que... Entonces preferí dejar así y preferí pues dejarla como en stand-by y yo creo que el otro año ya vuelvo a, pues a mi vida de escritora. Esperemos que el otro año haya feria del libro, que podamos estar otra vez como estábamos antes. Estuviste ya en la de Bogotá, en la de Madrid, ¿cierto? Sí, señor. Correcto, Entonces bueno. sí, sería bueno. A mí me parece mucho más chévere todo, pues los temas literarios en la presencialidad. Entonces sería bueno que pudiera hacer el lanzamiento y ya estemos otra vez. Claro, ojalá así va a ser, Rubí. ¿Te parece si escuchamos un cuento de los estudiantes? Por favor. Chévere, qué bueno y que nos puedas dar algunos consejos. Eh, Julie, ¿qué opinas si presentas el tuyo? Julie Tatiana García Pérez, el de Triste Realidad, que está hecho en primera persona y es una de las novedades, porque la mayoría escribimos en tercera y tú escribiste en primera persona. ¿Te parece bien, Julie, si lo compartes? Sí, señor, ya lo comparto. Y a ver si alcanzamos tal vez con otro, sería el ejercicio, pero está muy bien. Mientras prepara Julie, te cuento de este grupo y del otro. Muchos estudiantes se han interesado en escribir novelas como fantásticas, como fuera de la realidad, de otro tipo de historias, no sé. ¿Qué recomendaciones les harías? Porque, bueno, esta donde la vida representa la vida real, lo que sucede, ¿no? Eh, Sí, pero ellos prefieren como de piratas, de sirenas, de, bueno, otro tipo de literatura. Te no, cuento que eso es está, hermoso. sí. ¿Qué dices Eso es sobre hermoso y eso? me parece que es de una capacidad creativa increíble porque ahí sí me parece a mí que cuando se crea ficción hay que tener control y hay que pues crear un mundo que no es real, pero pues que el lector se crea. Y a mí me parece increíble. De hecho, en Colombia, en Latinoamérica, se está manejando mucho el género y está muy bien, o sea, estamos muy bien en ese tema, entonces me parece perfecto que sigan con ello. A mí me gusta mucho pues, como crear historias dentro de la realidad, pero pues no llego, pues aún no llego como a eso me parece muy valioso. Sí hay muchos escritores colombianos, Ruby, Hay un conoces. escritor colombiano que a mí me encanta que se llama Luis Carlos Barragán. Tiene un libro que se llama Vagabunda Bogotá, tiene El Gusano y ahora también creo que sacó otro. Es muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, ahí tomamos nota. Gracias, Ruby. Escuchemos entonces la narración de Julie. Te escuchamos, Julie. Bueno, historia se llama Triste Realidad. Mm, Mi nombre es Alicia, tengo 36 años. Mi madre murió cuando yo era muy niña y mi padre con el tiempo se olvidó de ella y se volvió a casar. Ya tenía su nueva familia y me sentí apartada de ellos. Cuando cumplí la mayoría de edad, me mudé con mi mejor amiga Lina. Trabajábamos en una empresa textil y con lo que ganábamos pagábamos la renta, nuestra alimentación y vestuario, y también la universidad. Lina estudiaba psicología y yo cursaba mi carrera en Derecho. Soñábamos con ser grandes profesionales, queríamos comprar una casa para los dos, pero como los planes no siempre salen como uno quiere, y en mi último año de universidad conocí a Jorge. Él era el hombre más simpático y amable que había conocido, y siempre tan atento y servicial, que al final me terminó enamorando y quise ser su novia. Durante el noviazgo, él era un poco posesivo, obviamente porque me quería mucho. ¿Será su amor? Nunca me respondí esa pregunta, aunque asumía que sí, porque me decía, no me gusta que tengas amigos porque te amo tanto que solo te quiero para mí. Siempre pensé que era así y me aparté de mi familia y amigos solo por pasar tiempo con él. Eh, Jorge te está absorbiendo, amiga, te está quitando la libertad. Tenía tanta rabia que se ha creído, claro, como no tiene novia, es una envidiosa. Jorge tenía razón, ella no me conviene, me alejaré. Yo estaba tan enamorada que decidí casarme y no quise invitar a mis amigos ni a mi familia
porque estaban en contra de mi matrimonio. No querían mi felicidad, o al menos eso pensaba. Desde los primeros días de casarme, Jorge empezó con sus maltratos. Recuerdo conversaciones como: usted no sirve para nada, es una inútil, una buena para nada, tonta, en las que yo contestaba llorando. Otro día que quería trabajar y con tanta ilusión le dije: Jorge, mi amor, estoy muy feliz. Me acaban de llamar para que trabaje en una excelente compañía. Me pagan súper bien y el horario está increíble. Jajaja. Oh, ilusa. Si usted no sabe hacer nada, deje la estupidez y sírvame la comida. ¿Pero por qué, Jorge? Yo quiero trabajar, es mi sueño. ¿Qué? ¿No entendió? Que no puede. Usted me amarga la vida. Ese día no solo fue una bofetada, me pegó tan fuerte que me tocó irme por urgencias y decir que me había caído por las escaleras. Pero como de costumbre lo perdoné. ¿Por qué? Porque mi amor propio no existía y no tenía respeto por mi vida, pero sentía que solo vivía por y para él. Y así pasaron muchas veces más. Cada vez los golpes eran más fuertes, cada palabra más hiriente y yo cada vez más débil y sin fuerzas. Un día, cuando iba hacia la tienda, me encontré con mi amiga Lina, que llegó a mi vida nuevamente como un ángel, y aunque me daba vergüenza que me viera así vuelta a nada, quería abrazarle, preguntar por su vida y sus cosas, y así fue. Lina, Alice, amiga mía, ¿cómo estás? Me desbordé en llanto y no pude decir ni una sola palabra. Ella me abrazó y me sentí viva como nunca. Me abrí hacia ella y le conté todo lo que estaba pasando en vida. Los maltratos de Jorge, le conté todo. Amiga, ¿cómo puedes aguantar eso? Sepárate, yo te ayudo. Trabajo en una organización del Estado, allí pueden ayudar a mujeres que han sido maltratadas, me dijo Lina. Yo quiero, lo anhelo. Quiero salir de esta vida de perros que tengo, pero nunca he trabajado y no sé qué hacer. No importa, yo te ayudo. Puedes quedarte en mi casa y te puedo ayudar a conseguir trabajo. Tengo miedo. Si Jorge se entera, me puede hacer daño. Podemos ir con la policía y que se lo lleven preso. No, le dañaría la carrera, no puedo hacerlo. Yo lo haré cuando esté dormido. Bueno, Ami, como tú quieras. Te espero entonces en la panadería de la esquina a la 1 de la mañana. Así quedamos. Y te dejo para no crear sospechas. Te quiero. 1 a.m., 2 a.m. y 3 a.m. Alicia nunca llegó. Y ya, esa es mi historia. Muy bien, Julie. Bueno, te escuchamos, Ruby. ¿Qué opinas? Muy bien. Yo siempre peleo. Sí, ya la hemos leído aquí en clase, te cuento. Es muy buena. A mí me gusta, pues ustedes siempre trabajan esos finales, ¿no? Sí. A mí me gusta porque es muy real y pues básicamente el final es lo que sucede, ¿no? Es lo que sucede cuando uno, ¿cómo se dice? Cuando una persona que está siendo maltratada no sale a tiempo de una relación, puede pasar eso, pues lo que uno se imagina que pasa. Y eso está bien, porque uno se lo imagina. Em, Tal vez antes del final el título se me hacía un poco común, o sea, Triste realidad. que sí, que no tenía como mucho atractivo, pero pues en realidad, pues cuando tienes el final, entiendes que sí, que el título no está tan mal. Solo hay algo que me parece, bueno, pero sí sucede, es que ella estudiaba derecho y después le dice a la amiga que nunca había trabajado. Y ella trabajaba en el tema textil. Es como lo único, así como medio que uno dice, bueno, pero ella no ha trabajado. Tal vez era decir como hace mucho no trabajo o ya ni sé si puedo trabajar, bueno, algo así. Me parece que la aparición de la amiga es buenísima, que el tema de las organizaciones y eso pues hace ver que también hay una realidad que es que la pueden ayudar. Y a mí me encanta. Me encanta que hayan diálogos en la mitad, o sea, durante la historia, también me gusta porque también lo hace más real.
pero está súper bien. A mí me parece muy, pues el final me parece muy bueno. Ese Qué Alicia nunca chévere. llegó, me parece bueno. Qué bueno, Ruby. Y muy bien, Yuli, Tatiana. ¿Les parece? Tenemos tiempo, creo, otra historia. Si alguien la quiere presentar, la propia, el que la quiera hacer. Tengo aquí otra candidata de Stephanie Caterin. ¿Está por ahí Stephanie? Stephanie Caterin Guatavita. Te hemos dicho que es un excelente guión. El título es El amor y su peligroso destino. ¿Me escuchas, Stephanie? Buenas noches, profe. Sí, señor, ya comparto. Te agradezco mucho. Y dejemos de pronto si alcanzamos a uno más, otro compañero o compañera que quiera libremente presentar su texto. Bueno. El título, ¿cómo debería escogerse, Rui? De primera, tú dices que el título casi lo tienes de primer lugar, ¿cierto? De una Sí, vez yo arrancas. soy, yo soy de las que escojo el título antes. Cuando sé qué historia quiero contar, lo escojo. Hay otras personas que hasta el final o cuando se va dando, y hay otras personas que escogen una serie de títulos, hacen una lista de 5 o 10 títulos y lo escogen o lo ponen a, a escoger de personas externas. Cada quien pues tiene su método. A mí me parece chévere tener varias posibilidades, pero muchas veces hay un título que siempre le hace clic a uno y que siempre le dice a uno, este es el título y este es. Pero pues cada quien tiene su forma. A mí me gusta crear el título de primeras y basarme en ello. Los editores algunas veces terminan cambiando el título, Rui, para hacerlo más comercial. Yo lo que he visto y he leído es que si ellos proponen, pero muchas veces hay escritores ya pues como tan experimentados que dicen, no, este es el título y punto. Ok. Bueno, gracias, Stephanie, te escuchamos. Vale, profe. Bueno, mi cuento se llama El amor y su peligroso destino. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, Sí, Alejandro sí. Pérez, un hombre de 36 años con un futuro brillante en el ciclismo, quien se dirige hacia su casa bajo el pronunciado atardecer de un 6 de febrero, y en el camino recibe una noticia que le cambió su vida por completo. Aquella llamada confirmó lo que presentía desde el accidente que sufrió en días pasados. En efecto, sus patrocinadores decidieron no continuar apoyando su carrera, puesto que las heridas producto del incidente eran irreparables, lo cual agudiza su ansiedad y exasperación. Por ello, decide regresar a casa de su madre para conversar sobre lo sucedido y en medio de llanto expresa con gran desconsuelo la desilusión de abandonar su gran sueño y su profesión. Tienes que conseguir trabajo, dijo su madre con voz de llanto. Estoy muy anciana para trabajar, sé que no es la vida que esperaba, pero no puedes echarte a morir. Alejandro, afligido, mira a su madre con cariño y simpatía. En ese justo momento, supo que tenía que luchar por su familia. Tranquila, mamá, no llore, le dijo con certeza. Voy a conseguir el dinero necesario para los gastos de la casa. Alejandro decide salir un momento a recorrer el barrio La Esperanza en la localidad de Usme, mientras piensa en el futuro que le espera y decide emprender la búsqueda de un buen empleo que le permita sostener a su familia. A la mañana siguiente, después de recorrer toda la ciudad, finalmente encuentra una empresa llamada JRG SAS, la cual le interesó e inmediatamente se arriesgó a pedir una vacante. Buen día, señor, ¿cómo está? Dice Alejandro. Lo que pasa es que estoy buscando un empleo, me encuentro pasando por un mal momento y necesito conseguir dinero con urgencia. Responde José Pérez, dueño de la empresa, al ver la desesperación del joven y decide aprovecharse de la situación. Pues realmente en este momento no tengo vacantes en esta compañía, pero le voy a dar mi número de contacto. Creo que tengo una oferta que te puede interesar. Es muy bien remunerada. Listo, perfecto. En la tarde del mismo día, Alejandro recibe una llamada de un número desconocido y decide con gran entusiasmo atenderla. Buena tarde, señor Alejandro. Habla con José Pérez. ¿Me recuerda? Claro que sí, señor José. ¿Cómo le va? Le comento. El trabajo consiste en darle un escarmiento a una calaña, se llama Wilson Labrador.
pero en los bares es muy conocido como Martina. El tipo en el día es un agente de la DEA, pero en la noche sale su parte más oscura. Se dedica a oficios nocturnos en la avenida Caracas, en una discoteca. Es una mujer. Le hago la salvedad porque de seguro no va a identificar fácilmente su apariencia física. Sabe muy bien cómo ocultar esa parte de él. Le daré una foto de sus dos personalidades para que vaya a la fija. En un momento le comparto la información necesaria para que pueda desarrollar su trabajo. Finaliza la llamada y a los segundos le ingresa a su teléfono celular fotografías y direcciones de esta persona. Alejandro, con gran ensimismo, decide emprender la búsqueda de aquella mujer y el primer lugar que ubicó fueron las discotecas referenciadas en las imágenes que le envió el señor José. Entra a una de las discotecas que se encuentra en la avenida Caracas y se sienta en la mesa donde se encontraba Martina, y al identificar su bella silueta decide tomarse el tiempo para conocer a aquella mujer. Hola guapo, ¿cómo te llamas? Dice Martina un poco entusiasmada. Te he visto en alguna parte, pero no recuerdo muy bien. Eres un ciclista reconocido, ¿verdad? Te he visto un par de veces en la televisión. Sí, así es. Pero hace un tiempo dejé esta profesión. Lo era. Dice Alejandro. En los últimos años no me ha ido muy bien, pero ¿qué se le hace? Y cuéntame a qué te dedicas. Soy una trabajadora, te puedo ofrecer mis servicios. No, tranquila, me interesa saber un poco más de ti, de tu vida. ¿De verdad? Bueno, ¿qué te puedo contar? Me encanta mi trabajo, siento que llena los vacíos de mi corazón. Hace poco perdí a mi familia por culpa de un psicópata. Él se encargó de asesinarlos cruelmente. No se cansa de hacerme la vida imposible. Lo único que hice fue hacerlo feliz, pero lamentablemente su esposa se enteró y le ordenó que me asesinara. Esta mujer tiene una mentalidad macabra. Me angustia. Me angustia pensar que tiene planeado para mí. No me sorprendería que contrate a alguien para que me haga daño. Alejandro, al escuchar aquel relato, emprende la huida del lugar. No sabía si el trato que había aceptado era el correcto. No quería lastimar a Martina porque le pareció una mujer interesante, pero no tenía escapatoria. Necesitaba el dinero con urgencia. En esa noche quedó locamente enamorado. Era amor a primera vista, así que decidió ir al bar todos los días y darle espera al encargo que le había encomendado el señor José. Después de varias semanas, Alejandro confirmó que el amor que sentía por Martina era real y que no le daría el escarmiento por el que tanto lo habían presionado. Así que decide pensar un poco. Caminando por San Victorino se encuentra a José. Hola, hermano. ¿Qué pasó con mi encargo? ¿Le quedó grande? Lo que le pedí era muy sencillo. Sí, señor, pero no tengo corazón para esas cosas. ¿Cómo así? ¿Y cuando pensaba avisarme? No me diga que se enamoró de ella. Fijo es eso. Le dije muchas veces que no se metiera con ella, pero usted me traicionó. Pilas, ya sabe lo que le espera. Ya sabe qué es lo que le pasa a las ratas traicioneras. En esa misma noche Alejandro decide buscar a Martina para contarle sobre la propuesta que le habían hecho y para que ella se fuera de la ciudad, ya que no quería que la lastimaran. Alejandro ubica la tarjeta que en su momento Martina le compartió en caso de que requiriera sus servicios y entra en el apartamento de Martina. Hola, sé que es muy tarde, pero necesito decirte algo con urgencia. Tu vida está en peligro, dice Alejandro un poco afligido. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que te tiene tan impaciente? No sé si recuerdas a un señor llamado José. Él me ofreció una propuesta difícil de rechazar. Me dijo que te diera un escarmiento y el dinero que me ofrecía era considerable. Sabía que él quería lastimarme, pero tengo otro secreto que contarte. ¿A qué te refieres? No me asustes, Martina. Soy un agente de la DEA. Al inicio quería que él pagara por todo lo que él le había hecho a mi familia, pero tomé una mejor decisión. Estoy investigando y el hombre es narcotraficante. Sé muchas cosas de él, cosas que él no quiere revelar. Pero tengo un informe detallado para extraditarlo. Él debe de pagar por todo el mal que ha hecho. Sabía que iba a contratar a alguien, por eso apenas te acercaste a mí, investigué de ti, de lo que hacías, de tu familia. Eres una persona bastante confiable y al pasar de los días me enamoré de ti. Sé que lo que está pasando es difícil, pero ya he pasado por esta situación. No te preocupes, estaré bien. Voy a tratar de buscar protección para ti y tu familia. Inmediatamente José, al enterarse de la situación, decide contarle todo a su esposa. Le cuenta que el hombre que había contratado para que le hiciera el encargo por el cual ella estaba tan desesperada, lo traicionó. Ella reacciona enojada y lo único que quiere es vengarse. Inmediatamente llama a un grupo de sicarios para que maten a Martina y Alejandro.
En la noche del 26 de mayo buscaron a Martina en el bar que frecuentaba, pero no hallaron ni su sombra. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Por otro lado, Alejandro, en medio de la desesperación de todo lo que estaba pasando y la presión que sentía por no conseguir el dinero, decía aceptar un taxi. Después de robarle todas sus pertenencias al anciano indefenso, se dio a la fuga. Lo que no contaba era que el taxista era amigo del señor José. Esa misma noche el señor José cumplió lo que había prometido. El grupo de sicarios marcaron a Alejandro con unas varillas de acero caliente en su piel y lo torturaron hasta matarlo. Unos años después, Martina se entera de lo que sucedió y se culpa por no haber salvaguardado al hombre que amaba, pero finalmente logra arrestar a José y a su esposa y deben pasar toda su vida en la cárcel. Ella se vuelve una mujer exitosa gracias al arresto de José. Eran uno de los capos más buscados. Y ahí termina. Bueno, muy bien, Stephanie, muchas gracias. El amor y su peligroso destino. Escuchemos el comentario de Ruby. Tremendo. Sí, Está muy bien, es muy entretenida la historia. Siempre resalto que en las historias que leemos siempre hay un buen hilo. Y me gusta que en las dos historias hay hilo y lo llevan a uno porque pues es muy complicado a veces mantener al lector entretenido y decir que quiera seguir. De esta también me parece un poco que el título pues lo lleva a uno a pensar, o sea, en la primera hoja uno no intuye, si no fuera por el título, uno no tendría como que él se fuera a enamorar. Entonces, por eso sí, tal vez si le ponemos un título que no se llame amor, si se llama como, no sé, peligroso destino, no sé, por ejemplo, con lo que se quiera hacer. El hecho de que él se enamore de Martina puede ser más sorprendente, ¿no? Se me ocurre, pero no, tampoco es malo que eso pase. Em, y igual que en la historia pasada, me parece que el buscar la tarjeta de Martina no tiene ningún, es como confuso. O sea, yo cuando leí ese pedacito, cuando escuché ese pedacito, yo decía, pero él por qué buscó la tarjeta de Martina, luego yo no se siguieron viendo y finalmente él llega al apartamento y sucede que él ve la tarjeta y llega al apartamento. O sea, es como, rápido. sí, como, o sea, creo yo, y es como muy, no le vería utilidad que él busque la tarjeta de Martín. Es un poco distractor. Hay algo que me encanta de la historia y lo dejé para el final porque me encanta. Y me parece que contrasta muy bien con el estilo anterior de la historia anterior de Triste Realidad. Sí, Son estilos muy diferentes. Ahí es cuando uno se da cuenta la importancia del estilo de cada persona. Porque son dos historias buenas que tienen un hilo y lo llevan a uno a querer saber qué pasa de dos formas totalmente diferentes de contar. De la primera me gusta como la sinceridad, como que uno siente que es un relato contado de verdad por alguien que lo vive. Em, que lo vivió. Hay un momento de la primera historia donde ella habla como si ella estuviera en el futuro y se estuviera diciendo, eso fue lo que me hizo, o eso fue de las peores cosas que pude haber hecho en mi vida, algo así. Entonces eso es como muy real. De la segunda historia, me encanta la forma como ella va contando desde el nombre de Alejandro. Entonces el nombre de Alejandro se hace muy atractivo y la forma como ella empieza acá, no todos los párrafos, que eso también es importante porque se volvería repetitivo, pero como ella dice como Alejandro se levanta a las 6 de la mañana, eso es un ejemplo, ¿no? Alejandro va, Alejandro llega, Alejandro se da cuenta. A mí me gusta esa parte, me parece muy dinámica, me parece que es un estilo bonito y que es un estilo como muy policíaco, como muy de contar una historia que uno sabe que va a llegar a algo. Es como, se me ocurre, no sé, es un estilo como muy Mario Mendoza, que lo lleva a uno a querer, a que eso va a terminar mal, o sea, esa vaina va a terminar de algún modo. sí. Y esa parte me gusta mucho, me parece chévere explorarlos y si se te da tan bien, puedes explorarlo para seguir escribiendo. Em, y ya, pues, José se me hace que está como en todas partes, pero
pero pues se supone que el tipo es súper poderoso, ¿no? O sea, es el Sí, que manda en todo lado. Entonces no podemos hacer nada contra eso. Pero me parece muy buena la historia también. qué chévere, Rubí. Muchas gracias y felicitaciones a Stephanie, a Julie, a los demás compañeros. Ya queda muy poquito tiempo. ¿Qué quisieran comentar? Si quieren, abramos un momento cámaras ya para ir finalizando y algún comentario del conversatorio que hemos tenido en esta noche. A ver, compañeros, compañeras, abramos un minuto. Pues, hola, Omar Julián. ¿Cómo te pareció el conversatorio, Omar? Me pareció muy interesante escuchar el punto de vista de Rubik, ya como escritora consolidada, de cómo es la construcción de, por ejemplo, del libro Júzgame. Claro que sí. Muy bien, Omar. A ver, abramos cámaras un minutico para terminar nuestro diálogo de hoy, que ha sido muy enriquecedor para todos. Eh, Wilmer, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. No, pues nada, es bien interesante conocer pues de primera mano pues todo el proceso que hay, que conlleva escribir en una obra de estas. Es muy interesante tu trabajo y pues nada, y pues te quería hacer una pregunta. Señor. Eh, pues no sé, pues en mi caso me ocurre que ciertas veces hay como bloqueos. No sé si a ti también te pasa y tú cómo lidias con eso. Mm, siempre van a haber pausas o siempre van a haber pausas obligadas o pausas que uno quiere, ¿no? Yo siento que, bueno, los bloqueos pueden darse por dos razones. Una es porque tal vez uno pues también, pues digamos que se le acabó el tema en ese sentido, o uno ya ha machacado tanto un mismo tipo de historia, un mismo tipo de estilo, que ya uno ya como que no sabe a dónde ir. Yo recomiendo, digamos, si tienes una historia y te bloqueas en esa historia, dale la vuelta las veces que sean necesarias, así parezca loco. O sea, pues una prueba es, no sé, Rayuela, que está escrito en varias formas, o sea, dale Julio la vuelta, Cortázar, sí. sí, dale la vuelta las veces que sean necesarias y ahí uno se le pasa el bloqueo. Si el bloqueo es la típica hoja en blanco, eh, yo siempre recomiendo leer. O sea, uno siempre tiene autores que le gustan mucho, autores dinámicos, autores del estilo que uno quiere tener. Yo leo. Digamos, cuando estoy en la mitad de una historia, ya como que me canso, pero quiero que esa historia se parezca a, no sé, como escribe Cortázar, ya que estábamos hablando de él. Entonces uno va y lee Cortázar y puede, pero yo siento que leyendo es como se le vienen a uno a la cabeza las cosas. O sea, la principal fuente de todo escritor es la lectura. Entonces considero que ahí se pueden manejar los bloqueos. Y el bloqueo también, pues ahora que ¿se acuerdan que yo les decía que ahora escribo en el celular, no sé qué? Trate uno de escribir no siempre en el computador. O si escribe a mano, trate de no escribir siempre a mano. Busque como otros espacios. Yo nunca pensé, por ejemplo, que escribir en el celular se me diera y un día lo intenté y ahí me quedé. Y así, también la forma es otro. Otro consejo que también dan mucho es buscar un lugar cómodo para escribir. A mí a veces no se me da tanto, a mí a veces también sentada en una silla se me da mejor que en urgencias que yo tenía un amigo que me decía que cuando él estaba en el aeropuerto escribía más esperando un vuelo que toda su vida anterior, antes de estar en el aeropuerto. Entonces yo siento que buscar otros espacios y leer, siempre leer. Ok, Rubí. Dale, gracias. Muy bien, Wilmer. Julie, María Angélica, ¿qué cuentan? Para terminar ya, ¿cómo les pareció este espacio? A ver, María Angélica, ¿qué dices? Mira, un corazón te manda ahí Francisco Javier, mira. Realmente estuvo bastante chévere, e interesante pues tener la perspectiva de parte de ella y como todo su proceso de creación para su escritura y pues es bastante chévere e interesante para uno tener en cuenta si uno quiere como tomarlo así sea como para un hobby o para desestresarse y simplemente escribir cualquier idea loca que se le presente. Qué bonito, así es. Esa es la Gracias. idea. Sí, sigue, Rubí, sigue.
No, muchas gracias. Gracias a ustedes por atender y por estar pendientes. Muchísimas gracias. Bueno, a ti, Julie, ¿tú querías decir algo más para terminar? También me pareció muy interesante, me gustó mucho la clase de hoy, pues escuchar digamos, personas que ya tienen mucha trayectoria y que tienen mucha experiencia y que pueden brindarnos consejos que pues nos van a ayudar bastante. Me pareció muy interesante. Ok, Julie. Gracias. Oye, Ruby, muchas gracias de nuevo por regalarnos este espacio. Es enriquecedor para todos, para todas. Te propongo, si lo puedo otra vez subir a YouTube como una segunda parte del conversatorio, lo voy a compartir con los estudiantes, incluso compañeros docentes que trabajan estos temas, por ahí también los utilizan, te cuento. Entonces, Bueno, mira que muchas todo gracias. esto es, sí, es muy bueno. Y que te pido a Dios que te bendiga, que puedas continuar con toda tu obra y que todo esté bien, tu salud, todo, la familia, la niña. Sí, qué Gracias. bendición. Bueno, muchas gracias a Bueno, ti, gracias a todos los queridas estudiantes. Dios los bendiga. Entonces, nos vemos la próxima vez. Una feliz noche. Ruy, Dios te bendiga. Muchas gracias. Buenas bueno, hasta noches, luego. profe. Gracias, que estén muy Buenas bien. noches. Bueno, chao, Chao. Ruby, gracias.